Cuentos que se convierten en leyenda. Leyendas que se convierten en cuento. Historias fantásticas. La triste odisea de un alma perdida. Una leyenda de amor y desesperación. Había una vez, en una ciudad anónima donde las sombras de los edificios se alargaban como fantasmas sobre las aceras agrietadas, una persona sin nombre, sin rostro y sin historia que la definiera, más allá de los retazos de una vida marcada por la indiferencia y la falta de dirección. Esa persona, que a falta de un nombre llamaremos simplemente el errante, había recorrido los caminos de la existencia con un peso en el pecho que nunca lograba deshacerse. Su vida era un mosaico de fragmentos rotos, sueños sin realizar, promesas incumplidas y silencios que hablaban más fuerte que las palabras. Desde muy joven, el errante había sentido que el mundo a su alrededor carecía de un propósito verdadero. La educación le ofreció conceptos que no lograba hacer encajar en la realidad, mientras las figuras de autoridad lo empujaban hacia metas y objetivos que nunca resonaron en su alma. Su búsqueda de sentido comenzó en un hogar en el que la rutina devoraba el cariño y el tiempo erosionaba la conexión entre sus padres. Cada vez que preguntaba por qué, recibía respuestas vacías que se hundían en su mente como piedras en un pozo sin fondo. Así, aprendió a callar y a soportar, con la esperanza de que un día, en algún lugar, la vida se revelaría en su forma más pura y honesta. A medida que los años pasaban, el errante experimentó las decepciones cotidianas que moldean a las personas. Amigos que se convirtieron en extraños, amores que se desvanecieron como humo en el viento, trabajos que solo alimentaban el cuerpo, pero que dejaban el espíritu hambriento. Parecía que cada paso que daba lo alejaba más de un destino incierto, de un significado esquivo que nunca llegaba a materializarse. Intentó encontrar refugio en la religión, en la filosofía, en el arte, pero todas las respuestas eran como espejismos en el desierto, prometían saciar su sed, pero se desvanecían al intentar atraparlas. Entonces ocurrió lo inesperado, conoció a una persona que parecía estar hecha del mismo material que su alma. Una conexión que no era superficial, sino que vibraba en una frecuencia profunda, invisible a los ojos del mundo. Por primera vez, sintió que había encontrado una razón para seguir adelante, algo por lo que valía la pena luchar y sufrir. Esta persona, a quien llamaremos la llama, encendió una chispa en el corazón del errante, una chispa que parecía destinada a convertirse en un fuego imparable. La llama y el errante compartieron momentos que parecían eternos. Caminaban por la ciudad en silencio, hablando con miradas, riendo con gestos, amando con cada fibra de su ser. Pero, como suele ocurrir con las estrellas fugaces, su brillo no duró. Poco a poco, la vida comenzó a interponerse entre ellos. Primero fueron las pequeñas cosas, la falta de tiempo, las responsabilidades, las expectativas de la sociedad. Luego vinieron las traiciones más profundas, promesas que se rompieron, sueños que se bifurcaron en direcciones opuestas. El errante sintió como la llama, su razón para vivir, comenzaba a apagarse. La vio alejarse poco a poco, atrapada en las redes de un mundo que la arrastraba hacia lugares a los que él no podía seguir. La desesperación lo invadió, pero también la comprensión de que no podía retener a alguien que no deseaba ser retenido. Así, comprendió que el amor, ese amor que había creído real y eterno, también estaba sujeto a las crueles leyes de la biología, del tiempo y de la mente humana. El amor se desintegró ante sus ojos, traicionado por la falta de un precepto más grande que el simple deseo de pertenecer. En ese punto, el errante cayó en un abismo de desesperación.
no había motivación que pudiera salvarlo, ni esperanza que lo levantara. Se dio cuenta de que había apostado todo a una carta y que ahora, sin ella, su vida no tenía sentido. La vida misma, con sus luces y sombras, le resultaba insoportablemente banal. Intentó encontrar razones para seguir, buscó en las esquinas de su espíritu alguna chispa de deseo, algún resquicio de voluntad, pero no encontró nada más que el eco de sus propios pensamientos. Y así, un día de otoño, cuando las hojas caían como susurros de despedida, el errante tomó una decisión. Se sentó en un parque vacío, bajo un árbol desnudo, y dejó que su mente viajara a aquellos recuerdos felices que ahora eran solo dolor. El amor, en el que había creído tan profundamente, lo había traicionado no por culpa de la llama, sino por la misma naturaleza humana, por la imperfección del espíritu. Todo lo que había querido estaba perdido y lo que quedaba era un vacío que no podía llenar. Decidió acabar con todo. No fue un acto impulsivo, sino la conclusión de un largo y doloroso proceso. Se había enfrentado a la vida con valentía, había buscado su propósito, había amado y había perdido. La lucha le había dejado heridas demasiado profundas para sanar. Aquella noche, bajo un cielo despejado que parecía ajeno a su dolor, el errante se despidió del mundo. No dejó cartas ni palabras de despedida. Sabía que nadie entendería, que todos lo verían como un cobarde, incapaz de soportar la realidad. Pero el errante no era un cobarde. Había sido un guerrero en la batalla más dura, la búsqueda de sentido en un mundo que se negaba a revelarlo. Había amado con la pureza de un corazón que no entendía de traiciones, y había perdido todo cuando comprendió que ni siquiera el amor verdadero es suficiente para sostener a un espíritu que no encuentra su lugar. Y así, su historia terminó no con un grito, sino con un susurro de resignación. Al final, el errante se convirtió en leyenda. No por sus logros o su valentía, sino por la profundidad de su dolor, por la sinceridad de su amor y por la inevitable conclusión de una vida que, para él, nunca había tenido suficiente sentido. La gente cuenta su historia en susurros, tratando de entender lo incomprensible, buscando en su tragedia alguna lección, algún significado. Pero no hay moraleja. Solo la realidad cruda y desnuda de una vida que no fue suficiente para una alma que buscaba algo más, algo que nunca llegó.